Hace muchos años, en un pequeño pueblo pintoresco rodeado de frondosos bosques, se decía que vivía una figura misteriosa conocida como el hombre del saco. Este hombre era conocido por su apariencia espeluznante y su hábito de llevar consigo un saco de tela sucia y vieja a donde quiera que iba. La historia de este personaje siniestro se remonta al siglo XVIII en Europa, en una época en la que los cuentos de terror y las leyendas urbanas se transmitían de boca en boca. La historia comenzó cuando los padres del pueblo notaron que sus hijos se volvían cada vez más desobedientes y rebeldes. Los padres, preocupados por el comportamiento de los niños, decidieron inventar una historia aterradora para infundir miedo y así mantener a los pequeños en línea. Fue entonces cuando nació la leyenda del hombre del saco. Según esta leyenda, el hombre del saco salía de su escondite en lo más profundo del bosque todas las noches, cuando la luna brillaba en el cielo oscuro. Con sigilo, se acercaba a las casas de aquellos niños que se habían portado mal o habían sido desobedientes durante el día. El hombre del saco tenía la capacidad de desvanecerse en las sombras y moverse sin ser detectado, lo que lo hacía aún más aterrador. El método que utilizaba el hombre del saco para llevarse a los niños era siniestro. Una vez que encontraba una casa con un niño desobediente, se deslizaba sigilosamente hasta su habitación. Sin hacer ruido, lo sacaba de su cama y lo metía en el saco que siempre llevaba consigo. Los niños, aterrorizados y sin poder hacer nada, eran llevados lejos, desapareciendo para siempre. Los padres del pueblo usaban esta historia para asustar a sus hijos y advertirles sobre las consecuencias de su mal comportamiento. Decían a los niños que, si no se comportaban adecuadamente, el hombre del saco vendría por ellos en la oscuridad de la noche y los arrastraría hacia su destino desconocido. A medida que la leyenda se propagaba por el pueblo, los niños comenzaron a tener pesadillas y a temer salir de sus casas después del anochecer. Incluso los adultos comenzaron a mirar por encima del hombro y a susurrar entre ellos acerca de la existencia real del hombre del saco. Los rumores se extendieron como un incendio forestal, y pronto la tensión y el miedo se apoderaron de la comunidad. Aunque muchos consideraban que el hombre del saco era simplemente una invención de los padres para controlar el comportamiento de los niños, hubo informes que afirmaban lo contrario. Algunos afirmaban haber visto una figura sombría rondando por las calles del pueblo durante la noche, mientras que otros aseguraban haber oído los gritos desgarradores de los niños secuestrados. Estos informes de desapariciones reales de niños desencadenaron un pánico generalizado y reforzaron la creencia en la existencia del hombre del saco. La gente del pueblo comenzó a organizarse para encontrar al hombre del saco y proteger a sus hijos. Se formaron patrullas nocturnas, y los padres comenzaron a llevar a sus hijos a sus casas temprano, encerrándolos en sus habitaciones para mantenerlos a salvo de cualquier peligro. Una noche, un valiente grupo de hombres decidió adentrarse en el bosque en busca del hombre del saco. Armados con antorchas y palos, avanzaron con determinación a través de los densos árboles y la oscuridad implacable. Pero, a pesar de su valentía, no encontraron rastro alguno del temido personaje. La búsqueda continuó durante días, semanas e incluso meses, pero el hombre del saco parecía escurrirse entre los dedos de aquellos que lo perseguían. El pueblo vivía sumido en el miedo constante, sin poder descansar ni encontrar una solución a sus preocupaciones. Con el tiempo, la leyenda del hombre del saco comenzó a desvanecerse lentamente. Las desapariciones de niños disminuyeron y la tranquilidad volvió poco a poco al pueblo. Las generaciones posteriores crecieron escuchando la historia, pero como todo cuento de terror, la línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa. Hasta el día de hoy, la leyenda del hombre del saco persiste en la memoria colectiva del pueblo.
Aunque no hay pruebas concluyentes de la existencia real del hombre del saco, la historia ha dejado una huella indeleble en la psique de la comunidad. Se ha convertido en una advertencia para los niños sobre las consecuencias de la desobediencia y un recordatorio para todos de que incluso en los rincones más oscuros de nuestra imaginación, siempre habrá una pizca de verdad.